Voy a darle a iniciar. Entonces, bueno, buenas tardes a los que estáis presentes en la reunión. Tengo una tutoría, es que no he podido subir la tutoría colectiva del curso pasado porque la mía la grabé y no habían imágenes. Entonces, bueno, pues no me parecía muy útil para vosotros. Entonces, el año pasado, si alguien quiere grabarla, por si pasa algún tipo de accidente, tiene mi permiso para grabarla, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, mirad, lo que yo voy a presentar hoy, quería presentar, compartir pantalla con vosotros, unos ejercicios que ya he subido también en la plataforma como material auxiliar, ¿vale? Que son estos que vemos aquí, ¿vale? Entonces, esta relación de ejercicios para la tutoría colectiva de la segunda evaluación, que aquí están resueltos, digamos, en rojo, los he ido resolviendo, ¿vale? Y que son un repertorio un poco de todos los ejercicios que vamos a ver durante, bueno, los más significativos, en el sentido de los más interesantes de esta evaluación, ¿vale? Luego muestro dentro de la plataforma dónde están ubicados. Puse un aviso la semana pasada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo suyo, a mí me gustaría que tuvieseis una hoja de cálculo abierta, ¿vale? Para que, para que fueseis haciendo los ejercicios conmigo y así pues que fuese más interesante, ¿vale? Yo al terminar la sesión voy a compartir esta hoja de cálculo con vosotros, ¿vale? Voy a llamar tutoría colectiva. Hoy es 20, ¿qué? Tutoría colectiva de calidad. ¿Vale? Estamos a... ¿Estáis ahí? ¿Me estáis escuchando? ¿Hola? Sí, Vale, 26 de enero del 26. Vale, bueno, pues primero, ¿tenéis alguna duda que queráis que comentemos? igual sí, a mí otra pregunta que se me acaba de ocurrir, que se me ha olvidado antes. Venga, En el examen, las tablas para hacer los cálculos estos de la TED Student y todo eso, ¿nos las va a dar tú o las tendremos que buscar? Porque es que algunas veces no coinciden. en cualquier caso, a ver, no voy a intentar facilitaroslo, ¿vale? Pero si fuese que no, por lo que sea, vosotros lo que tenéis que hacer es ponerme la fuente de donde hayáis sacado la información, ¿vale? Entonces, Vale, voy a abrir esta pizarra y a compartir esta pestaña. Si me despisto con algún compartir y hablo de algo que no veis dónde está, me lo decís, que lo resolvamos cuanto antes. Bueno, uno de los primeros ejercicios que podemos hacer para esta evaluación y demás sería este que pone aquí que dice, se desea comparar los resultados que presentan dos métodos de análisis diferentes para la determinación de fluoruros en aguas. ¿Vale? Una práctica que vosotros habéis hecho, aunque haya sido fluoruro en pasta de dientes. Las medidas obtenidas de la aplicación de ambos métodos, ¿vale? A una misma muestra se muestran en la tabla inferior, ¿vale? Entonces, mirad, la tabla nos habla del método 1, el método 2, la concentración de fluoruro en ppm, miligramos litro, y luego vemos que del método A hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 repeticiones, mientras que del método B hay 2 repeticiones menos, por lo tanto hay 5 repeticiones. Entonces nos pregunta, ¿es significativamente diferente a un nivel de significación de 0,05? ¿Vale? Eso quiere decir que estamos hablando de un 95%, que en la tabla tendríamos que mirar al 95%. Entonces nos habla, por una parte, de la precisión y por otra parte, de la exactitud. Entonces, en ese contexto, si me pregunta sobre la precisión, ¿vosotras qué creéis que tendríamos que hacer? La precisión, ¿qué parámetro es el que lo mide? Digamos que eso sería un poco la manera de ordenada de trabajar. ¿Qué parámetro es el que afecta a la precisión? Muchachas, decidme algo. el error.
No, hay dos cosas. Estamos hablando, esa es la primera cosa, ¿vale? La primera cosa que tenéis que tener en cuenta, que la tengo puesta por aquí, es que, ¿dónde tenéis que estar mirando esto? Lo tenéis que mirar aquí, en la unidad de trabajo 5, que está en la que está asociada a lo que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, os sugiero que pongáis el formato web porque os permite ir buceando por cada una de las partes. Entonces, no sé quién ha sido lo que ha contestado y ha dicho el error. ¿Quién ha sido? Hola, Yo, Carmen. que eres quién? Carmen, ¿no? Vale, no es el error, ¿vale? La precisión, lo que es importante que tengáis en cuenta es que la precisión, y esto lo habrá dicho también Mari Carmen, se mide con la desviación estándar. Eso es importante, ¿vale? La precisión se mide con la desviación estándar, ¿vale? Con la S. Entonces, ¿por qué es importante esto de teoría tenerlo claro? Esto tenéis un ejemplo en la unidad de trabajo, me parece que correspondiente a la primera evaluación de este RA, que recordar que este es un RA que hemos trabajado en la primera evaluación y en la segunda, ¿vale? El ejemplo que os ponían era el ejemplo de una diana, ¿vale? En donde os mostraban qué significaba ser muy preciso o ser muy exacto. Entonces, así a lo perro y buscando en Google, si yo pongo ejemplo, Diana, precisión de datos analíticos, si queremos ponerlo como más tal, ¿vale? Pues la imagen que me va a salir va a ser esta que os muestro aquí, que os pertenece a la primera evaluación, porque podemos tener estas cuatro casuísticas. Os suena esta imagen porque la habéis visto ya a lo largo del curso. Cuando, por ejemplo, este individuo es muy preciso, ¿vale? Pero no es exacto, entendiendo como que la exactitud es dar en el centro. O sea, se puede ser muy preciso, es decir, cada vez que repito me sale el mismo resultado, pero que ese resultado tenga una desviación con respecto al valor diana, que en este caso es el centro. Aquí sería el caso ideal, ser muy preciso y muy exacto. Es decir, siempre que quiero dar en el centro, doy en el centro o muy cerca del centro. En este caso, por ejemplo, sería no tengo precisión, pero sí algo de exactitud. Digamos que no me disperso por la orilla, doy por el centro, pero la precisión es muy variopinta, porque unas veces estoy en este círculo, otras veces estoy en este círculo, otras veces estoy en este círculo, y pues el caso que no hay ni precisión ni exactitud. Los datos están súper dispersos. Entonces, esa es la primera cosa importante de tener controlada, ¿vale? Nosotros, cuando hablamos, el ejemplo de la diana, en otra unidad de trabajo, no me acuerdo ahora mismo qué unidad de trabajo está, pero para que lo miréis, ¿vale? Con eso creo que es suficiente. Y bueno, como lo tenéis grabado, entonces la desviación estándar, que sabemos que se representa con S, y todos los parámetros que estén relacionados con esa desviación estándar, ¿vale? Que puede ser la desviación estándar relativa, ¿vale? Puede ser la desviación estándar al cuadrado, que es lo que hemos venido llamando varianza. Cuando yo escribo la desviación estándar al cuadrado, estoy hablando de la varianza, ¿vale? Que es no quiero que me lo ponga ahí, a ver si me deja mirar. Yo estoy hablando de esto, ¿vale? O de la varianza, ¿vale? Este que hemos dicho que es igual que varianza. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este ejercicio? Bueno, ya Eva, hemos... están mostrando lo de Google. Ay, perdón, sí, gracias. Entonces, lo que os decía, nos pregunta sobre la precisión y la primera cosa que tenemos que tener en claro es que la precisión para nosotros es hablar de la desviación estándar y cuando nos habla de la exactitud, ahí sí que es lo que medimos, lo que usualmente se mide con el error, ¿vale? Entonces son cosas que están relacionadas,
pero no son exactamente las mismas. ¿Qué otra información saco yo del enunciado? La otra información que saco del enunciado es que en el método A, la n, el número de datos, es 7, lo hemos contado antes, y en el método B, el número de datos, la n, es 5. Eso va a tener sus implicaciones a la hora de mirar en las tablas. Y por último, cuando nos está hablando de un alfa de 0,05, nos está diciendo que miremos al 95% de probabilidad. Bueno, pues una vez que tenemos todo eso, ¿qué creéis que va a ser lo que vamos a tener que hacer en primer lugar? Si necesitamos para evaluar el parámetro S, está claro que de esta serie de datos, lo suyo es de primera calcular la media y la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, pues nos pondríamos a hacer esas dos partes, ¿vale? Que esto es lo que tenéis explicado aquí paso a paso, ¿vale? El enunciado ¿qué nos plantea el enunciado y cómo nos lo pregunta? Nos lo pregunta hablando de significación. Entonces, para ello tengo que hacer un test de comparación. De todos los test de comparación, tengo que hacer el test de comparación de varianzas. Entonces, y tengo que establecer dos hipótesis, que siempre son las mismas. La hipótesis nula, que nos va a decir que no hay diferencia significativa entre aquello que yo quiera comparar, en este caso, las varianzas, ¿vale? Y la hipótesis alternativa es la que nos dice que sí hay diferencia significativa, ¿vale? Entre las varianzas, ¿vale? Otra cosa importante cuando se habla de la precisión es que cuando nos pregunta sobre la precisión es importante que tenéis un pequeño ejercicio resuelto en la unidad de trabajo 5, calcular el parámetro f calculada, en donde lo que se establece es el cociente de las dos varianzas de las series de datos obtenidos, ¿vale? De dos series. Eso es importante, es decir, este tipo de test solamente lo voy a hacer, es decir, veis que aquí hay como si dijésemos dos métodos a comparar, ¿vale? Y si tuviésemos más de dos métodos, nosotros solamente sabemos comparar 2 a 2. Si tuviésemos más de dos métodos, entonces tendríamos que hacer una nueva, pero como aquí tenemos dos métodos, no tendríamos que hacer una nueva. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es, bueno, pues vamos a irnos a la hoja de cálculo, entonces sí que os pido que me vayáis dictando, por favor, los datos para que no tenga que estar yo de un lado a otro, ¿vale? Entonces, aquí voy a poner método, voy a poner número de datos. Aquí voy a poner en la siguiente casilla método A y en la siguiente casilla método B. ¿Vale? Aquí lo que ya os he dicho, nos hemos dado cuenta que los datos que tengo, bueno, voy a hacer justamente esto que me sugiere y copiar y pegar. Quiero hacer un orden y bueno, esto me sobraría. ¿Vale? Venga, del método A, ¿me podéis decir los valores, por fin? ¿Hola? ¿Alguien me puede decir los valores del método A? 4, sí, 4,15, 4,15, ¿vale? 4,22, 4,22, 4,26, 4,26, 4,18, 4,18, 4,12, 4,12, 4,2 y 4,0, 4,24. 4,2 o 0,2. O sea, 20, ¿no? Sí, sí, coma 2 y coma Vale. 20. ¿Y 4, qué? Y 4,24. 24. 24. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo aquí? Bueno, pues en primer lugar, calcular la media, por si acaso hace falta en algún momento, para el trabajo que cuesta, y calcular la desviación estándar, como hemos visto anteriormente. Entonces, pues aquí voy a decir promedio, pues sí, y abajo voy a escribir la desviación estándar, igual a desves de la serie, ¿vale? De la serie que es hasta este dato, ¿vale? No tengo que incluir la media. Bien, pues con eso ya tendría la desviación estándar del primer... ¿Lo veis bien? A lo mejor podría ponerlo esto un poco más grande, ¿vale?
para que lo veáis mejor. Vale, decidme los datos del método B, porfa. 4,34. 4,34. 4,38. Un momento, perdón. 4, ay, es que me deja escribir cuando está tan grande. 4,34. ¿Vale? 4,38. Sí. 4,16. 16. 14. 14. Y 4,25. 4,25. ¿Vale? Me falta uno. Ah, el 4,14. No, son solo estos. 1, 2, 3, 4, pero eran 5, ¿no? 34, 38, 16. Vale, te falta 4,14. Sí, lo apunto aquí. Ese. ¿Vale? Vale. Entonces aquí, pues igual, aquí tendré, lo voy a poner en esta fila para que sea lo mismo, media y desviación estándar. Entonces aquí, pues le voy a decir que quiero hacer el promedio y aquí sí que voy a elegir porque no tenemos toda la fila, ¿vale? Y la desviación estándar me dice, a lo mejor quieres hacer eso. No, no quiero hacer eso, ¿vale? Igual a desbest y de nuevo de la serie, que es esta. ¿Vale? Entonces, la primera reflexión que tenemos que hacer en este tipo de ejercicio. Está claro que este valor, que lo voy a poner, por ejemplo, en rojo y en negrita para que se vea bien, le quito decimales, ¿vale? Y lo dejo así. Y este valor, pues igual, lo pongo en rojo, en negrita, y le quito decimales, ¿vale? Está claro que es una obviedad que 4,20 es distinto de 4,25. O sea, y lo mismo pasa con estos números. Estos números de aquí abajo, los que acompañan a la desviación estándar, si los queremos escribir así, está claro que 0,05 es distinto de 0,11. Entonces, ¿qué carajo nos está preguntando el ejercicio? Las respuestas son distintas, las desviaciones están. Ahora, un poco abundando en lo que le comentaba a Carmen al principio de la clase, ¿cuál de estos dos métodos es más preciso? Así, si miramos los números tal cual. Carmen, hemos dicho que la desviación estándar, hemos dicho en la pizarra anterior que la precisión se mide con la desviación estándar, pero ¿cómo se mide? No lo hemos dicho, he dado por hecho que lo sabíais. Se mide a menor desviación estándar, eso implica una mayor precisión. ¿Vale? Hemos visto que cuando la desviación estándar es más pequeña, eso significa que los valores están más cerca, como en el ejemplo ese que hemos visto de la diana. Luego, volviendo al ejercicio que estábamos viendo, lo que ocurre es que este valor es menor. Por lo tanto, como es menor que el otro, que el 0,11 que es mayor, a priori diríamos que son iguales. Pero nosotros justamente eso es lo que queremos demostrar con el test. Queremos ver si son significativamente distintos. Es más, ¿qué hipótesis, según la pregunta que nos hace el ejercicio, qué pregunta nos hace el ejercicio exactamente? ¿Vale? ¿Es significativamente diferente? Es decir, solo le importa que sea diferente. Entonces, no nos está diciendo que sea de doble cola. ¿Recordáis que eso lo estuvimos viendo en la teoría? ¿Os acordáis o no? ¿Qué decía la teoría que os compartí hace poco, Mariela, por ejemplo? ¿Qué decía la teoría? ¿Os acordáis o no? Chicas, ¿os acordáis de eso o no? ¿Hola? Yo recuerdo que lo comentaste en la Claro, práctica, pero no me vale. acuerdo. Mariela te está diciendo que no tiene micro.
Vale, pues es importante que entendáis qué significa cada una de esas cosas, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que yo subí lo voy a aprovechar porque si me decís que lo tenéis un poco perdido en en la memoria, lo refresco. Es importante eso tenerlo claro porque si no, no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Entonces, es de significación. ¿Habéis visto esos ejercicios, eso que os lo he subido? Ese material, Sí. ¿vale? Sí lo habéis visto, ¿no? ¿Vale? Lo que estamos haciendo está en este contexto, que era una cosa que se llamaba aclaraciones sobre la varianza, ¿vale? Lo que pasa es que si abro tantas pestañas no me deja casi trabajar. Pero lo que estuvimos viendo, ¿vale? Que lo tenéis aquí en este test, ¿vale? Nos va explicando, pues eso que os he explicado al principio, que son ensayos de significación, ¿vale? Pongo la presentación a ver si la veis un poco mejor, ¿vale? Nos dice los ensayos de significación basados en el cálculo de T, es decir, todos los ensayos en los que me preguntes sobre esta temática se llaman ensayos de significación y son aplicables a varias cosas, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es comparar dos resultados y estos son los ejemplos para los que se utiliza, pero donde yo voy es aquí, es decir, nosotros siempre vamos a establecer una hipótesis nula que establece una cosa y una hipótesis alternativa, ¿vale? Esto justo que os sigo de ANOVA es cuando hay más de dos series, o sea que no sería aplicable, nosotros aquí no estamos haciendo una ANOVA, aquí estamos haciendo un test de significación, lo que pasa es que no tengo ahora mismo, digamos, cerca el... Pero igual que os he subido este test, os he subido otro test sobre las hipótesis alternativas y los test de significación, ¿vale? Entonces, buscarlo bien en los apuntes, me parece que lo tenéis subido cerca de... lo subí cuando estaba preparando la tutoría, ¿vale? Entonces eso es importante, ¿vale? Entonces, volviendo un poco al ejemplo que estábamos haciendo, nosotros vamos a establecer que queremos saber si son distintos, sin más. Por eso he dicho que era un test de una cola, ¿vale? En vez de dos colas, porque cuando hacemos de dos colas nos importa la diferencia. Podéis buscar en la plataforma donde os he subido esos apuntes para que los tengáis más o menos cerca. ¿Chicas? Te has quedado pillada, Eva, creo que acabas de volver. Ay, madre mía, es que ¿sabes qué pasa? Que por eso si tengo tantas pestañas abiertas, se queda esto Justo cuando has cerrado la de ANOVA, Vale, al cerrar la de ANOVA, ahí yo te he dejado ya de escuchar, no pues estabas. estáis viendo esta presentación que tengo ahora mismo aquí, una presentación que se llama Ensayos de Significación. No, te vemos a ti. Vale, pues a ver si se carga y me deja presentar, ¿vale? Compartir pantalla, vale. Y yo ahora no te oigo. Ah, que vamos a tener una tutoría tremenda y eso me iba a quedar en mi casa porque es que siempre que vengo aquí al instituto pasan cosas. ¿Vale? Esta es la presentación que entiendo que estáis viendo ahora mismo que está en negro, ¿vale? El fondo negro, ¿lo veis? ¿Hola? Sí, ¿La veis? sí, ahora sí. Vale, pues esta es a la que me refiero, Sí, sí, ahora, sí, sí, sí. ¿vale? Esta presentación que la tenéis alojada en la plataforma, ahora después veremos cómo, ¿vale? Siempre, lo que os decía, nos va a plantear de forma sistemática
dos hipótesis que son excluyentes, que son por un lado la hipótesis nula y por otro lado la hipótesis alternativa. Como lo tenéis ahí, os lo paso rápido, ¿vale? La hipótesis nula supone aceptar que la diferencia entre los valores no es significativa y que solo es debida a los errores aleatorios. Básicamente es como decir, son iguales. Y la hipótesis alternativa supone aceptar que la diferencia entre los valores que se comparan sí es distinta. Entonces aquí os dice siempre, en este guión que os preparé, os dice los pasos a seguir. Calcular el parámetro, ¿vale? Calcular el parámetro, hallar el valor crítico en las tablas, que el calculado sea menor que el de las tablas significa que se acepta la hipótesis nula, es decir, siempre que el calculado, sea lo que sea, la T, la F, el parámetro que sea menor que el de las tablas, ¿vale? Recordad que para que no os confundáis de signo, os dije que cogieseis primero poner el calculado, la C, y luego poner la T de tablas, y si eso ocurre, entonces se acepta la hipótesis nula, ¿vale? Y recordad que ¿qué significa la hipótesis nula? La hipótesis nula significa asumir que los valores sean iguales, ¿vale? Y siempre se hace la misma secuencia de pasos, ¿vale? Luego, claro, lo que nos dice es importante, lo más frecuente es que nos lo pregunten por un alfa de 0,05 y eso significa que estamos hablando del 95%, ¿vale? Y por otra parte, otra palabra que sale en la jerga es si hablamos de unilateral, entonces lo que decimos es que uno es, digamos que nos importa, cuando decimos que es bilateral, es decir, que hay dos colas, que la tabla que consultamos es de dos colas, necesitamos utilizar una tabla de dos colas sí o sí los valores, los parámetros a comparar son distintos. Si lo que queremos saber de ellos es si son distintos, pero si queremos saber si uno es mayor que otro, es decir, importa el orden, hay un orden, entonces es unilateral, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengáis claro. Entonces, volviendo un poco a la pizarra que teníamos antes, ¿vale? Pues ya hemos visto que nos está hablando de qué nos está hablando, ¿vale? Y luego, cosas nuevas, ¿vale? Importante que nos ha dicho que va a ser del 95%, porque nos ha hablado de eso el problema. Y la otra cosa importante que nos ha dicho el problema en relación a esto es que nos dice diferente, es decir, utiliza la palabra diferente, no mayor ni menor. Diferente significa, en este tipo de problemas, que la tabla de consulta debe ser bilateral, de dos colas, o también se le dice de dos colas, ¿vale? Eso es importante. Eso es lo que llevamos hecho hasta ahora, lo que llevamos pensado. Entonces, ¿por qué? Porque volviendo a la pestaña donde estábamos resolviendo el ejercicio, es evidente que 4,20 o el valor 0,05, si hablamos de este 0,05, es evidente que es distinto a 0,11. Entonces, ¿qué carajo estamos haciendo? ¿Vale? Lo que queremos saber es si 0,05, y ahí está la diferencia, es significativamente distinto a 0,11. Y eso se traduce en que debemos hacer un análisis bilateral y cuando estemos interesadas en la precisión vamos a evaluar la desviación estándar y cuando estemos interesadas en el error vamos a utilizar la diferencia, perdón, la exactitud, vamos a utilizar la diferencia que hay entre los valores medidos y el valor que consideramos bueno, que es la media. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería
Como os he dicho, antes de empezar a trabajar y tenéis un ejemplo resuelto en el ejercicio, en la unidad de trabajo, cuando se habla de la NOVA, la primera cosa que tengo que hacer es calcular el parámetro F calculado, que es el cociente entre las dos varianzas, ¿vale? De tal manera que la varianza que salga mayor es la que va al numerador, ¿vale? Eso siempre, apuntarlo, que eso es importante. Entonces, ¿vale? Cuando yo voy a, como hemos visto, que me va a hacer falta la varianza, estáis viendo el hoja de cálculo Excel, ¿no? Sí. O varianza. Una vez que hemos visto eso, pues entonces me interesa calcular la varianza de cada una de las series. Por lo tanto, voy a decir que quiero hacer este valor al cuadrado y voy a decir aquí que quiero hacer perdón, lo he hecho mal. Un momento. Esto lo he hecho mal y este también lo he hecho mal. Era, como estaba en rojo, he cogido el rojo. Este valor al cuadrado, el valor porque estamos haciendo ese cuadrado, que es la varianza, y aquí, pues 3/4 partes de la misma, ese valor al cuadrado. ¿Vale? Voy a quitar decimales para que las ramas nos dejen ver el bosque, ¿vale? Y ahora es cuando quiero calcular la f, ¿vale? La voy a poner aquí. Quiero calcular el parámetro f y voy a llamarle calculada, ¿vale? Este parámetro f, precisamente uno de los que os da no tiene nada que ver con esto, pero os lo digo para que veáis que es algo recurrente. Por ejemplo, cuando tenéis dos series de datos y estáis haciendo una recta de calibrado, tenéis la serie de datos X y la serie de datos Y. Y cuando hacéis la recta de calibrado utilizando la función de estimación lineal, en esa matriz de datos, uno de los valores que os da es la f calculada. ¿Por qué? Porque tiene dos desviaciones estándar, la de la serie X y la de la serie Y. Entonces puede calcularla, ¿vale? ¿Qué valor es mayor de las dos varianzas? ¿Este o este? El segundo, ¿lo veis? Este valor, la varianza 2, es mayor que la varianza 1 y entonces, tal y como hemos dicho, esa sería la que iría al numerador y la otra la que iría al denominador, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto es la primera cosa que tendríamos que calcular, ¿vale? No es porque sea la segunda serie, insisto, es porque este valor es más grande que este y por eso hay que hacerlo de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, hemos calculado ya la desviación estándar, ¿vale? Y ahora tendríamos que buscar el valor de f tabulado, ¿vale? Tendríamos que buscar una tabla de f tabulado, ¿vale? Pues nos vamos os comparto una tabla que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, fijaos, grados de libertad del denominador, grados de libertad del numerador, alfa 0,05 y dos colas. Toda esa es la información que nos ha dado el enunciado del texto. Dos colas porque hemos visto que solo nos interesa que sean distintos, no tenemos interés en si uno es mayor o menor que el otro, solo el hecho de que sean distintos. Evidentemente, uno va a ser mayor que el otro, ¿vale? Si son distintos, pero no nos importa eso, por eso hacemos lo de la... ¿Entendéis esta pequeña diferencia? No es lo mismo que yo quiera saber si son significativamente distintos o que a mí me interese saber si uno en concreto es mayor que el otro. ¿Por qué? Porque cuando me interesa eso, a lo mejor uno de ellos es un valor legal. Entonces, sí importa cuál es el que sea mayor de los dos. En ese caso, tendríamos que hacer un análisis de una cola y la tabla tendría que ser de una cola. ¿Por qué aquí nos viene grados de libertad del numerador y del denominador? Porque las dos series, como hemos visto, tienen diferentes grados de libertad. Y fijaos que no pone n. ¿Cuántos grados de libertad tiene el numerador de este ejercicio concreto?
¿Cuántos tiene? Hemos dicho que hemos utilizado de numerador este, ¿vale? El método B. Y que hemos utilizado para poner en el denominador este otro, ¿vale? Luego, ateniéndonos a lo que va diciendo la teoría y demás, los grados de libertad del numerador son 1, 2, 3, 4 y 5. 4, es decir, los grados de libertad del numerador, grados de libertad, punto L, numerador, son 4, y los grados de libertad del denominador, pues hemos visto que teníamos 7 datos, menos 1, 6. Insisto que esto es importante, que a lo mejor en otros ejercicios lo ocurre al contrario, ¿vale? Entonces yo eso lo tengo que tener claro. Lo tengo que tener claro antes de consultar las tablas, las facilite yo o las busque. Y ese es el motivo, y contesto a Carmen, es que a veces son distintas. Son distintas porque cada tabla es para una cosa concreta. Entonces, si tú no te fijas bien en los detalles y no observas que en la tabla debe decir la información de qué porcentaje, que usualmente si son para cálculos químicos va a ser del 95%, y si es de 2 colas o de una cola, y si aquí pone N o grados de libertad, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería el ejercicio en este caso? Pues tendríamos que entrar, el numerador hemos dicho que tiene 4, ¿vale? Tendríamos que entrar por aquí, ¿estáis viendo la tabla? ¿Chicas? Sí, Y el sí, sí. denominador tiene 6. Tendríamos que buscar el punto de corte. Entonces yo lo que he hecho ha sido, bueno, para un poco como he resuelto el ejercicio, para que lo podáis tener y lo podáis mirar y demás, ¿veis? El punto de coincidencia está aquí, en 6,2, ¿vale? Vamos a volver al ejercicio. Con lo cual, la consulta de la tabla no tiene más complicación, pero si no consultáis la tabla adecuada, va a salir otra cosa diferente. Es decir, si en vez de buscar esta tabla, yo pongo en Google, que no quiero poner muchas cosas, tabla F de Fisher 0,05, unilateral, ¿vale? Lo que va a ocurrir cuando yo pregunto eso, ¿vale? Me va a dar, ¿veis? Otro tipo de tabla. Aquí, la tabla que he encontrado en este caso, porque está muy pequeño, no sería, aquí también la tenéis, ¿vale? Tenéis que preguntar lo que queréis, ¿vale? Porque si no, pasa eso de que os da otra tabla distinta, ¿vale? En el caso nuestro, que estábamos hablando, perdón, en el ejercicio, ¿vale? Pues entonces ahora yo me vengo aquí abajo, tengo la F calculada y ahora la F de la tabla. ¿Y qué nos ha dado la F de la tabla? 6 con... Igual. Dime, dime. ¿Y por qué sabemos que tenemos que utilizar una tabla de 2 colas? Eso, ¿Eso cómo sí, se lo sabe? repito. Mira, por el enunciado del ejercicio, ¿vale? Enlazo la pregunta de Ana es la pregunta del millón. Y es la pregunta también que ha hecho antes, o sea, si estoy intentando ir muy despacio en este ejercicio, he puesto un ejercicio muy fácil de cálculo, pero que la verdadera complejidad está en la interpretación. Entonces, mira, comparto esta pestaña. Esto de ensayos de significación lo tenéis como material auxiliar en los apuntes. Entonces, mira, aquí en esta diapositiva te lo explico, ¿vale? Lo que ocurre, a ver cómo lo hago para que lo podáis ver desde casa, no sé si lo veis. Cuando me importa, Ana, cuando me importa que sea bilateral, 2 colas, también se le llama, solo me interesa conocer si son diferentes los datos estadísticamente hablando. Y cuando es unilateral, me interesaría saber si el primer método es superior al segundo. Te pongo un ejemplo para que vean la utilidad. Vamos a suponer que yo
estos datos que te estoy mostrando, Ana, estas repeticiones, olvídate que fuesen de esto, piensa que fuese, por ejemplo, cuánto hay de concentración de fluoruro, ¿vale? En una muestra de agua antes de hacer un tratamiento de depuración, la serie A. Y la serie B fuese después de hacer el tratamiento de depuración. Entonces lo lógico sería que si he depurado hubiese menos fluoruro. Por lo tanto, lo que me interesaría saber es, ¿ha sido eficaz el método de purificación? O dicho en número, ¿son los valores de B más pequeños? Me importa no solo que sean distintos, sino que sean más pequeños. Me importa el signo. Cuando me importa eso, entonces la tabla que tengo que consultar es de dos colas, ¿vale? Por eso aquí cuando me dice el resultado, estoy hablando de los datos iniciales, cuando me dice es significativamente diferente, pero no me dice, ¿es el método B, se obtiene con el método B valores más pequeños de fluoruro? Si me dijese más pequeños de fluoruro, le importase el signo, entonces tendría que ir a la tabla de una cola. ¿De acuerdo? ¿Era esa tu pregunta? Sí, sí. Que como Vale. decías todo el rato, el ejercicio nos lo pide y yo Claro, decía, pues no veo dónde sí, pide que sea de mira, 2 colas, no estaba aquí, entendiendo eso. fíjate, sí, Vale, vale. aquí, porque el ejercicio, cuando antes hemos empezado, primero que me está preguntando, cuando me pregunta sobre la precisión, ¿qué carajo me pregunta? Me pregunta, tienes que buscar S, o aún mejor, la varianza. Si alguien lo hace con S, también se lo daría por bueno, ¿vale? Pero ortodoxamente sería con la varianza, ¿vale? Luego, cuando aquí, ¿ves? Diferente, lo he explicado antes, significa en este tipo de ejercicio que la tabla que se debe consultar debe ser bilateral o de dos colas, ¿vale? Si en lugar de decir, lo voy a dejar, lo voy a apuntar aquí, Ana, para que lo tengáis apuntadico, ¿vale? Vale, Si vale. en lugar de diferente dijese mayor o menor, porque a veces nos puede interesar lo contrario, entonces la tabla debe de imperativo ser unilateral o de una cola. Esa es la diferencia vital, ¿vale? Entonces, en este caso que estábamos haciendo, me habíais dicho, ¿me podéis decir el resultado, please? Que no, 6,2 creo que era, ¿no? Me parece recordar. 6,2. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Y luego recordar lo del orden. Acordaos que decíamos que si calculada es menor que tabla, entonces se acepta la hipótesis nula, ¿vale? ¿Y qué pasa en este caso? ¿Qué ocurre en este caso? Que efectivamente es así, ¿no? En este caso lo que ocurre es que f calculada es menor que f de la tabla. Y eso implica, se acepta. Pero aún no termina de contestar el ejercicio. ¿Qué significa que se acepta la hipótesis nula en este ejercicio? ¿Qué significa? Me vengo a la pizarra, ¿vale? Hemos dicho que nosotros nos podíamos encontrar con dos situaciones y siempre planteábamos lo mismo. La hipótesis nula, en este caso, Están mostrando sí, el Excel, Eva. ay, perdón. En la hipótesis nula, ¿cuál es la hipótesis nula siempre? Son iguales. Y la hipótesis alternativa es son diferentes. ¿Vale? Entonces, y como es de dos colas, solo diferentes. No ni mayor ni menor. Entonces, ¿qué son iguales?
son iguales lo que esté comparando. En este caso, la precisión. ¿Vale? Lo que ocurre en este caso, chicas, es que cuando nosotros estamos calculando esto con respecto a esto, aunque estamos viendo que 0,05 es un valor menor, casi la mitad, que 0,11, lo que nos dice la estadística es que la precisión de ambos métodos es la misma. ¿Vale? Pon el Excel, Eva, que estamos en la pizarra. Perdón. Gracias. Nada. ¿Vale? La precisión de ambos métodos en este caso es la misma. Aunque sea una ralladura de coco, es que es evidente que 0,05 es distinto de 0,11, como hemos dicho antes. Es que incluso menor. Pero lo que dice la estadística, ¿y eso por qué puede ser? Pues fijaos que las series no son con el mismo número de datos. Digamos que este tipo de cosas permite comparar experimentos que por algún motivo, usualmente porque se ha perdido algún dato o algún dato no era válido, se ha eliminado algún dato, ha pasado alguna cosa, ¿vale? O simplemente porque el laboratorio que utiliza el método A, pues hace 5 repeticiones o 7 repeticiones y el que hace el método B hace 5 y simplemente por eso, y entonces ya eso implicaría que nos tuviésemos que poner de acuerdo para comparar cosas, incluso en cuántas muestras analizo yo y cuántas analizas tú. Entonces, para resolver ese tipo de casuísticas es para lo que sirve este ejercicio. Entonces, fijaos, la parte de trabajo del ejercicio no tiene nada. Ordenar en una tabla, calcular el parámetro de interés, que en este caso es la media, la desviación estándar y la varianza, ¿vale? Pero, y luego enfocarlo en que quiero calcular, porque estoy comparando dos series, ¿vale? Con datos distintos y demás, estoy comparando esa desviación estándar. Para contestar a lo que nos pide el ejercicio, que nos pide lo que hemos visto antes en la pizarra, ¿vale? Nos pide que le digamos, ¿es significativamente diferente a un nivel de significación la precisión de y la respuesta sería no, no es diferente la precisión o ambos métodos son igualmente precisos, ¿vale? Esa sería la solución al ejercicio A, sería solución al apartado A, sería los métodos tienen una precisión idéntica. Para remarcar un poco más, idéntica, ¿vale? O no, la precisión no es significativamente distinta. ¿Entendéis el juego de palabras? Esta sería la solución al método A, al ejercicio A. ¿Cómo abordaríamos el ejercicio B? Bueno, este es un poco más complejo, pero tampoco tanto. Primero, ¿vale? Tengo que tirar de la teoría, ¿vale? Por eso voy a ir, que creo que tengo abierto el tema, ¿vale? Para que veáis que están los apuntes, aunque vosotros así a priori a lo mejor no lo veáis tanto. Pasa que es que tarda en cargarse la vida en verso, ¿vale? Pero cuando tenéis hay una parte de los apuntes que os mostré el otro día en clase, cuando estuvimos en la tutoría colectiva, en donde os comenté que qué pasaba cuando quería comparar, ¿vale? Cuando quería comparar, por ejemplo, cuando quería comparar la exactitud, ¿vale? Cuando quiero comparar la exactitud, lo que voy a querer calcular es la media de cada uno de ellos, porque la media es la que me va a decir
¿vale? Es como el valor que considero como el resultado real. Entonces, ¿qué necesito? Pues voy a deciros las dos fórmulas que necesito. Las tenéis en los apuntes, pero como no se me carga, las voy a coger del ejercicio que tengo resuelto y os las pongo, ¿vale? Cuando me pregunto sobre el apartado B, ¿vale? Que nos dice aquí, ¿es significativamente diferente al mismo nivel de significación, tal, tal, tal? O sea, toda la parafernalia de 0,05 y significativamente diferente me está diciendo, oye, es bilateral, oye, es del 95%. Entonces, si yo me pongo aquí, ¿vale? Me sale un poco grande. Esta fórmula os tiene que sonar familiar, la tenéis en los apuntes. Entonces, fijaos, por eso de entrada yo ya he calculado la media de la serie 1 y la media de la serie 2, ¿vale? Voy a tener que calcular la T, voy a tener que mirar una T de las tablas y en la T que quiero calcular necesito la media, necesito el número de datos de la serie 1, necesito el número de datos de la serie 2, necesito la media de la serie 2 y necesito también esta desviación estándar, pero ojo, aquí no dice ni de la serie 1 ni de la serie 2. ¿De quién será esa desviación estándar? Chicas, ¿cuál creéis que va a ser? Pensarlo y decirme lo que sea. De la que tenga más datos porque habrá No, más va a probabilidad ser de que haya más no, error. va a ser la ponderada, lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Cuando Ah, claramente, vale. claro, ¿qué ocurre? Os he puesto un ejemplo como muy particular. ¿Qué ocurre si me interesa compararme los resultados del laboratorio Munuera con laboratorio LQM? Evidentemente van a salir cosas distintas, eso ya lo estáis viendo vosotros, trabajando con los mismos patrones, en la misma clase, con los mismos equipos, salen cosas distintas, cuanto más en laboratorios distintos. Entonces, incluso nos tendríamos que poner de acuerdo para tener el mismo número de repeticiones, para poder comparar y demás, ¿vale? Que fuesen esas, pero eso es muy difícil. Es más sencillo para los matemáticos hablar de la desviación estándar ponderada, que evidentemente va a tener en cuenta qué pasa con la serie 1, qué pasa con la serie 2, tanto en sus desviaciones estándar como en el resto de parámetros. Entonces nosotros, la tarea que tenemos ahora es, hemos de calcular esto, ¿vale? Y esto. ¿Por qué tenemos que calcular la parte de abajo? Pues porque esto y esto lo tenemos calculado. N1 y N2 lo tenemos calculado, pero nos falta calcular ese, ¿vale? Entonces vamos a ir haciéndolo como poco a poco para que lo tengamos claro. ¿De acuerdo? Vamos a irnos aquí. Vamos a llamarle este, por ejemplo, comparación de varianzas y, bueno, y media. No están mostrándole. Sí, 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 pero voy a mostrarlo, gracias. Vale, entonces, una vez que tengo eso, ¿qué valores veis que tengo? Tengo, este sería S1 y esto sería S2, la serie 1 y la serie 2. Luego, esto sería, tenemos grados de libertad, pero nos faltaría N1 para cogerlo directamente, que sería 5, y N2, ¿vale? Que sería 7. Entonces, nosotros hemos dicho que la forma más sencilla de poder hacer todo esto, de poder utilizar tablas con fórmulas más o menos complejas, es ponerlo todo ordenadico. ¿Ordenadico como qué? Ay, podía haber copiado aquí la fórmula y así. Voy a copiarla aquí para tenerla cerca, ¿vale? Para que no tener que estar moviéndome de esa pantalla a la otra. Entonces necesito esto, ¿vale? Lo pego aquí. Vale, voy a articular que necesito tener todos esos valores para poder calcular la T calculada. Y la misma historia, ¿vale? Entonces me vengo un poquito para acá, tal, y esto lo voy a poner aquí. Entonces, fijaos,
Necesito, para calcular la t, necesito hacer este valor, bueno, pues lo voy a ir haciendo aquí. Esto es valor absoluto, ¿vale? Para que no me tenga, entonces digo, voy a llamarle a esto numerador de t, para que sea más sencillo. Numerador de t calculada. Pues lo que voy a hacer, para hacer el numerador de t calculada, va a ser igual al valor absoluto de el valor de la media 1 menos el otro. ¿Vale? Estoy aquí. ¿Vale? Ya tengo calculado este valor de aquí, el que voy a tener que poner aquí. ¿Vale? Ahora tengo que hacer también 1 partido de n1 más 1 partido de n2, sumarlos y hacer la raíz cuadrada. ¿Vale? Pues si queréis, eso lo voy a hacer como por partes. Voy a hacer primero 1 partido de n1, 1 partido de n2. Y como esto lo tengo aquí, pues lo voy haciendo. Digo, 1 partido de n1, ay, perdón, igual a 1 dividido n1, enter. Y aquí igual a 1 partido de n2, enter. ¿Y qué quiero hacer también ahora? La suma de 1 partido de n1 más 1 partido de n2. O sea, la suma de esas dos últimas. Quiero sumar este más este. Y le doy a Enter. Y ahora quiero hacer la raíz de la suma de arriba. Voy a poner un poco tosco, pero para que nos dé tiempo a hacer bien los ejercicios. ¿Vale? Y le digo raíz de quién? De este de aquí. ¿Vale? Aún no puedo calcular la t. ¿Por qué? La t calculada. Porque me falta este parámetro, chicas. Me falta este parámetro. ¿Veis? Esta S. Y esa S no es ni S1 ni S2 ni un combo de ellas, sino que esa S la tengo que obtener de la fórmula que tenéis en los apuntes y que yo también os la subí como una aclaración en la app y que ahora voy a pegar aquí para también tenerla cerquica y poder ir rellenando nuestra tabla, ¿vale? Entonces, fijaos que para poder obtener, esa fórmula necesito grados de libertad de la serie 1 por S1 al cuadrado, bingo, esto lo tenemos, porque esto lo tenemos en una casilla y las varianzas también. Y esto también, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo ordenadicamente. Voy a llamarle ahora, voy a hacer primero numerador de la raíz, ¿vale? De esa raíz que tenemos ahí. Voy a poner numerador de la raíz de la S ponderada, ¿vale? Un poco, luego lo podéis poner vosotras como más tal, pero bueno, para que nos aclaremos. Entonces, hemos visto que sería este por este, y esos dos los tenemos en las casillas. Fijaos que los teníamos aquí. Por un lado tenemos la varianza, que es ese cuadrado, tenemos una y otra, ¿vale? Y luego por aquí tenemos los grados de libertad. Entonces me voy a escoger una casilla donde poderlo poner, esta, y lo voy a ir haciendo ordenadicamente, ¿vale? Voy a decirle que quiero, la verdad que a lo mejor me lo podría haber traído, ¿vale? Sería este de aquí por este de aquí, ¿vale? Y esto le pongo paréntesis y sigo. Eso más este de aquí por este de aquí. A ver, perdón.
Espérate, que este está mal. Ah, quiero hacer ese. Quiero hacer grados de libertad. Ay, perdón. No, sí, era este de aquí, grados de libertad. A ver, que lo vea, que no me acuerdo cómo era. N-1, sí, grados de libertad. Vale, entonces sería grados de libertad del numerador 4 por varianza, ¿vale? Y luego la otra sería grados de libertad del denominador, que es E más este por la otra varianza. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Este numérico de aquí se corresponde con esto de aquí. ¿Vale? Porque n-1 es el grado de libertad. Ahora tendríamos, esto lo vamos a hacer a los perros. El denominador sería 7 más 5, ¿vale? Menos 2. Luego sería 10, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hágala. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, n1 más n2 menos 2, porque pierde un grado de libertad por cada, digamos, serie. Entonces sería, la cuenta sería 5, más este, menos 2. ¿Vale? Ya tenemos esto y esto. Luego puedo hacer ya el cociente, ¿vale? Puedo hacer el cociente, que esto de aquí lo puedo llamar denominador de la raíz de S ponderada. ¿Vale? Es que he querido hacerlo con vosotras en directo porque es que si no, entenderlo por parte pues es un poco a veces complejo. Entonces quiero hacer este valorcico entre este valorcico. ¿Vale? Y ahora quiero hacer la raíz del cociente, que es igual a la S ponderada. Entonces le digo que quiero hacer la raíz del cociente, que es este número que tenemos aquí, ¿vale? Y esta sería uno de los valores que me interesa de cara a la fórmula. Lo pongo en negrita, ¿vale? Una vez que tengo esa reflexión, me vengo aquí. Recordar que esto lo teníamos ya bastante encauzado. Nosotros teníamos ya en una fila, por aquí, teníamos numerador de la t calculada, ¿vale? Y para poder hacer la t calculada, nos faltaba precisamente este valor de aquí, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Tenemos que hacer la raíz de la suma de arriba y ya nada más que nos faltaría hacer esto, multiplicar. Antes de la t calculada voy a hacer el denominador de la t calculada, ¿vale? Que sería el valor de la S ponderada, que lo tengo aquí, por la raíz de la suma que teníamos ahí, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, si ya por fin puedo calcular la t calculada. Es más lioso explicarlo que en verdad lo que es, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la t calculada? La t calculada es el numerador de la t calculada dividido el denominador de la t calculada, ¿vale? Y nos da este valor. Y de nuevo tenemos que ir a mirar
a una tabla, ¿vale? Y recordar, siempre calculo primero las de calculada y luego las de las tablas, o sea, siempre lo pongo en ese orden, para recordar de una tacada que si T calculada es menor, hemos dicho menor que T de las tablas, se acepta la hipótesis nula y ahora después veremos lo que es. Bueno, pues vamos a mirar en el T de las tablas, ¿vale? Entonces, ¿cómo miraríamos? Pues luego lo mismo, os comparto la pestaña y entonces fijaos, la tabla dice, mira, te doy varias opciones de probabilidad, pero solo te doy ahora unos grados de libertad, ¿vale? Solo te doy unos grados de libertad, no te doy como antes todo el de los dos, porque digamos, tengo dos series de datos, yo ya he hecho, ya he ponderado, ya he tenido en cuenta que no hay el mismo número de datos en una serie que en otra, pero lo que está claro es que en ese conjunto de datos, en ese 7 más 5 datos menos 2, ese menos 2 es el grado de libertad que pierde una serie y que pierde otra. Luego, está claro que en este caso los grados de libertad son 10. ¿Vale? ¿Entendéis eso? ¿Y dónde tengo que mirar? ¿Vale? Lo tenéis aquí explicado, que como os digo, este documento os lo he subido. Los grados de libertad en este caso son n más 1, n más 2, menos 1 que pierde este, menos 1 que pierde este, o sea, 10. Y para el 95% me tengo que ir a esta fila, 2,228, este valorcico que hay aquí. Bueno, pues yo me voy a mi tabla y pongo 2,228, que efectivamente es menor. Luego se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué significa la hipótesis nula en este ejercicio que estábamos viendo antes el enunciado? ¿Vale? Nos pregunta sobre la exactitud. Estamos evaluando la exactitud de los dos métodos, ¿vale? Si uno está más cerca del valor verdadero que el otro, pero ninguno de los dos, primero, no nos da el valor verdadero, esa es la primera diferencia, porque hay otros ejercicios en donde nos da un valor verdadero y la fórmula que hay que utilizar para calcular la t es otra, cuando el valor verdadero es un estándar de referencia, un número legal o demás. Pero aquí no, aquí los dos tienen la misma entidad. Entonces, como los dos tienen la misma entidad, lo que queremos saber es si uno de ellos es más exacto que otro y lo sabemos a través de este test de significación. Y la respuesta en este caso es igual que la de antes. Los dos métodos tienen los dos métodos tienen una exactitud idéntica. O no se puede decir que uno sea más exacto. O podemos decirlo así, ninguno de los dos métodos, en vista de los resultados, no podemos decir que un método sea más exacto que otro. Esa sería la respuesta. ¿Vale? Entonces, si queréis, voy a darle al pausa para que se quede